Muy buenas tardes, Pancho. Estamos en la antesala de lo que va a ser una charla más que interesante en un tema que es un poco, tiene bastante identidad de lo que son las políticas culturales de nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, estuvimos hace varios años que la conozco a Paloma. Paloma trabaja en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Ella dirige una sección que es importante, que entre otras cosas atesora ediciones cartoneras latinoamericanas. Así que bueno, charlando hace unos días mediante Facebook, me dice voy a estar en Buenos Aires, así que le dije vení, pégate una vuelta y darnos una conferencia, alguna charla sobre tu trabajo, sobre qué idea tenés de la literatura latinoamericana, qué idea tenés del mundo de la biblioteca, qué idea tienes también sobre el tema no solamente sobre el tema de las cartoneras, sino qué es lo que está sucediendo en el mundo académico norteamericano, y la forma de trabajo que tiene, que bueno, es un tema también importante para la gente que va a venir hoy a verla, porque gran parte del público que va a venir hoy son estudiantes de literatura o bibliotecarios. Así que bueno, gracias Paloma por estar acá con nosotros. Bueno, bienvenida a Chivilcoy. Gracias. Gracias por la invitación. Es lindo Chivilcoy. No conocía nada que no fuera algunas partes de Buenos Aires, ¿no? Entonces el tener la oportunidad de conocer fuera de Buenos Aires, fuera de la FIL, porque yo vengo a la Feria Internacional del Libro, es una gran oportunidad. Gracias. Bueno, nos da oportunidad para charlar en el marco de lo que es la Feria del Libro, como bien decía Pancho, hablar un poco de lo que es la actualidad, ¿no? Entendemos que la industria del libro, digo industria porque hablamos de una situación muy particular que se ha visto en los últimos años transformada por todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Así es, sí y no, digamos, ¿no? La tendencia, lo que se habla, lo que es la moda, por decirlo, es lo electrónico, lo digital. Y al mismo tiempo hay tanto que no es digital, ¿no? Entonces siempre es importante recordar que lo digital no es lo único que existe, ¿no? Que siempre está, que el formato impreso existe y seguirá existiendo por muchas razones, ¿no? Por su practicidad, porque hay personas a las que no les llega lo digital, las redes, el internet, o simplemente la electricidad, o un ordenador también, ¿no? Entonces siempre el formato en papel va a permitir el acceso, ¿no? A aquellos que no tienen acceso a estos contenidos de manera digital. ¿Qué es lo que pasa con las grandes bibliotecas en este contexto, ¿no? de ayornamiento, de acomodamiento, ¿no? Dentro de lo que son las tendencias, el gusto de los lectores y bueno, por supuesto también la industria, ¿no? Pues hay que otra vez, como ciertas tendencias que se están definiendo en los últimos 10 años o un poco más, 15 años. Una de ellas es la publicación, bueno, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Lo que estoy viendo es que lo digital está infiltrándose o está siendo adoptado más por medios, digamos, ¿no? La parte de comunicación, lo que serían los diarios, algunas revistas o varias revistas, por la practicidad. Pero al mismo tiempo también lo que son las editoriales universitarias, ¿no? La edición universitaria o académica, como se le dice también, está adoptando más y más lo digital, lo que son los libros electrónicos. Lo cual crea una combinación interesante porque, claro, ¿qué es lo que estudian, digamos, en el campo de la literatura? Aquellos que escriben libros sobre literatura, ensayos sobre literatura, estudios sobre literatura, tienen que leer esos libros para poder hacer estos estudios, ¿no? Y muchos de estos libros todavía existen, la literatura se publica de manera impresa. Entonces existen de manera paralela, ¿no? En ciertas áreas del mundo, digamos en lo que le dicen el norte global, o los países del norte, o Estados Unidos y Europa, y Japón, digamos, las tendencias sí son, Australia me faltó, claro, y ahí ya no queda el norte global, claro. Se me sale. El norte en el sur. En el norte, en el sur, exacto. Sí tienen una tendencia a ir más, se decía hace unos años que el libro en papel ya no iba a existir en unos años, ya estaban anticipando ese futuro, y hace unos cuantos años, otra vez el New York Times, por ejemplo, El País, empezaron a decir, no, el libro impreso sigue vivo y seguirá vigente,
¿no? Entonces, otra vez, ese gran empuje que hubo al inicio del siglo XXI, como que se ha estancado. Se ha visto que hay muchas razones por las cuales la gente no necesariamente va a ir solamente a lo digital. Ayuda, tal vez reduce un poco en algunos casos costos, ¿no? Pero al mismo tiempo, tal vez te estoy dando una respuesta muy larga, tú me dices. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante y preocupante en la publicación de revistas científicas, que la gran mayoría de revistas científicas en los países de Europa, Estados Unidos, se publican de manera digital. Se están reduciendo ciertos costos porque ya no va a estar la distribución en papel, la impresión en papel, pero el costo se disparó. Estamos hablando del costo de las suscripciones para estas revistas científicas, que son fundamentales para los investigadores. Es decir, un investigador que trabaja en la UBA, con subvención del gobierno, porque es una universidad pública, publica en Nature, digamos, una de las revistas más prestigiosas dentro de las ciencias. Nature le va a dar alguna retribución, pero no es, creo que de hecho no hay prácticamente nada. Es decir, la UBA subvencionó, el gobierno le dio de comer a este científico, publica en Nature, que a su vez le vende a la UBA, si es que tiene la suscripción, de Nature, de esa revista, por un dineral. ¿No? Entonces, esto está creando, no sé si, oye, ¿sí? Está creando mucha tensión, porque entonces estos costos estratosféricos están limitando a otras universidades que no tienen acceso a eso, ¿no? Creado en una universidad pública, y esto es a nivel mundial, ¿no? A su vez, esta situación está creando paralelamente o como reacción, digamos paralela porque no sé exactamente la cronología, lo que es todo el movimiento de open access, o acceso libre, abierto, acceso abierto, que son las revistas científicas. Algunas instituciones dijeron, no, olvídenlo, no vamos a irnos con esos editores que están inflando o cobrando esto. Lo que vamos a hacer es nosotros el esfuerzo y toda la logística y crear estas plataformas digitales donde compartir todo lo que son los resultados de investigaciones científicas, pero de manera gratuita al mundo, ¿no? En esta universalidad, ¿cómo desembocamos en un recorrido a las editoriales cartoneras, por ejemplo? Mira, pues dentro de este contexto de estas tendencias que te digo, yo creo las veo más en el lado científico hasta cierto punto, o de producción a nivel de investigación. Científica puede ser ciencias duras como humanidades o ciencias sociales, ¿no? Existen también un poco este empuje por la publicación, la autoedición o la autopublicación digital, como serían los blogs, por ejemplo. Ahí hay otro fenómeno, hablamos de lo que son las ediciones de autor, ¿no? También. Entonces, claro, el Internet permitió acceso hasta cierto punto para que cada quien pudiera comunicarse con quien quisiera en blogs y de manera electrónica, gratuita también, ¿no? Y también hay algunas editoriales que están publicando, editoriales de literatura, digamos, de manera electrónica. Su catálogo. Pueden tener ebooks, por ejemplo, de manera electrónica. El problema con eso, desde el punto de vista de una bibliotecaria, es que muchos de estas editoriales, la edición electrónica o digital es para un usuario. En una institución no puedes tener acceso a un usuario. Es decir, si yo le compro un libro digital a una editorial, ¿qué editorial publica en digital? Bueno, en este momento no recuerdo, pero en algún momento voy a recordar. Yo, como usuaria, solamente yo tengo acceso a eso, no una universidad con 43,000 estudiantes. Entonces, esas plataformas que permiten el acceso digital de ebooks a 43,000 usuarios son diferentes a las que son solamente para un usuario final. Ahí se está creando como bibliotecaria otra vez, hay varias editoriales que están haciendo esto, o como dices tú, autoeditándose algunos autores también. Toda esa producción ya no está entrando a los acervos de las bibliotecas, porque no hay cómo ingresar eso. Queda de alguna manera perdido
en cuanto, desde el punto de vista de un bibliotecario, ¿no? De archivo. Siempre los bibliotecarios tenemos esta noción de ingresar y construir colecciones a posteriori. Es decir, lo que estás armando ahora es para que se use no solamente ahora, sino en 50 años, en 100 años, ¿no? Y siempre va a ser una preocupación todo aquello que se está publicando ahora de manera digital, que no necesariamente se está archivando en ningún lado, ¿no? Y ahora tu pregunta de las cartoneras. Flor de contexto. Flor de contexto. ¿Cómo entran las editoriales cartoneras y el trabajo, su labor dentro de este contexto? Bueno, pues una es muy interesante también, y Adrián, tú puedes, si quieres, agregar o comentar. Nacen dentro de este contexto, claro, podemos hablar específicamente de Loíza, pero dentro de este contexto, ¿por qué no hacer libros? Es decir, si el Internet y lo digital están proponiendo crear un acceso, o acceso le dicen ustedes, acceso masivo, hasta cierto punto, de contenidos, ¿por qué no encontrar maneras de producir, no necesariamente de manera digital, sino en impreso, reduciendo costos, realmente sin fines de lucro? En algunos casos son libros gratuitos, algunas editoriales cartoneras no cobran por sus libros, es una cooperación voluntaria o aceptan el trueque. La idea es comunicar, compartir contenidos, ¿no? No puedo decir que todas, pero la gran mayoría, ¿no? Es esa necesidad que tenemos, ¿no? Los seres humanos, de contar nuestras historias. Pueden ser de manera narrativa, como un cuento, de manera en verso, en poemas, ensayo político, pero es esa necesidad de contar tu historia o la historia de lo que estás viviendo, ¿no? Tu experiencia. Entonces es paralelo, ¿no? Yo lo veo como un paralelo, coincide tal vez, o tal vez no, podríamos hablar de eso, el surgimiento de estas editoriales que están proponiendo un nuevo modelo de edición donde no existen necesariamente estas jerarquías tan verticales, tan marcadas, donde las personas al frente de un comité editorial son quienes deciden qué vale la pena, qué se debe publicar, ¿no? ¿Bajo qué criterios? Algunos se van a ir por criterios comerciales, ¿no? No van a publicar lo que no se venda, ¿no? ¿Son producto de una emergente social, por ejemplo? ¿Perdón? Digo, ¿son producto de una emergente social? De una necesidad, de esa necesidad de la sociedad, ¿no? De poder transmitir tu experiencia, tus ideas. Bueno, también, ¿no? Que es la necesidad, sí, claro, de la emergencia social, que eso yo podría casi decir que los define a muchas, ¿no? Es muy obvio el surgimiento de Loíza Cartonera después, a un año y pico del colapso económico en Argentina, pero si uno ve una por una la historia de cómo surgieron, algunas nacen en contextos de urgencia económica del lado de la cultura, ¿no? Que siempre ha habido. Tal vez los peruanos no pueden definirse, Sarita Cartonera, que fue la primera, en un contexto, no nacieron específicamente tal vez en una crisis económica, pero ellos mismos dicen, es que el país ha vivido en crisis económica todo el tiempo, ¿no? La falta de apoyo a la cultura es crónica, ¿no? Es un problema crónico. Y así puedes ver en varios casos, ¿no? Otra vez volviendo a las cartones, este modelo de crear un sistema de producción no jerárquico, donde además también está rompiendo esas como áreas muy delimitadas de que solamente estas personas son los editores o el consejo editorial, estas otras personas son los maquetadores, estas personas son los impresores, los autores, y no necesariamente se comparten esas responsabilidades. Las editoriales cartoneras lo que proponen es que todos hacen todo, ¿no? Algunas de ellas llegan a un extremo de no firmar los textos que escriben, ¿no? Son textos que se crean de manera colaborativa, en grupo, se firma por el nombre de la editorial, lo cual es un ejercicio muy interesante cuando uno hace eso, ¿no? Porque esa necesidad a veces de identificarte como autor, porque
porque nos lo ha dictado la sociedad, digamos, está ahí tan interiorizado que el dar o el entender que de manera voluntaria estás dejando tu autoría anónima, colectiva, es todo un proceso también, ¿no? Y así puede ser el proceso entero, desde la gestación del documento, del texto, hasta la creación de la maquetación, el diseño, la ilustración y luego la impresión y las tapas de cartón que conocemos, que están hechas artesanalmente. Bueno, en realidad yo diría que artesanalmente está hecho todo, ¿no? Es todo el proceso artesanal. Y bueno, y como sabemos, estas tapas, cada una está pintada por una persona o varias, ¿no? Yo he estado en talleres cartoneros donde yo inicio a pintar una tapa y tú me dices, ay, mira, le podemos poner eso y te paso la tapa, ¿no? Los procesos creativos son totalmente colectivos dentro de lo que son las editoriales propuestas en Chivilcoy. Realmente tenemos producciones muy interesantes, la última de hecho citada a la memoria a través de un trabajo colectivo de jóvenes y niños muy interesante. Ahora que mencionas jóvenes y niños, es muy interesante también ver este proceso es decir, este modelo que proponen, modelos, porque son varios, ¿no? Las editoriales cartoneras, crea ese sentimiento de pertenencia. Ese libro te pertenece, ese texto te pertenece y tú perteneces al texto, ¿no? Por estos procesos de colaboración, ¿no? Lo cual también, de manera consecuente, crea más lectores. Porque si tú tienes esa pertenencia de un texto, estás más dispuesto a leerlo, ¿no? O tienes más curiosidad en leerlo. Y en producir, en escribir más. Entonces es estas consecuencias, ¿no? ¿Cómo es la colección que tienen ustedes de cartoneras en Wisconsin? La colección la inicié en el 2006. La colección cartonera en la Universidad de Wisconsin-Madison la inicié, un colega mío dice que descubrimos los bibliotecarios, los bibliotecarios de universidades estadounidenses, descubrimos los libros cartoneros cuando estábamos en busca de belleza y felicidad. Porque estábamos buscando la Galería de Arte y Librería Belleza y Felicidad de Fernanda Laguna. Así se llamaba. Sí, entonces siempre se refiere, sí, descubrimos los libros cartoneros porque estábamos en busca de belleza y felicidad, que Eloísa Cartonera, su taller en Almagro, estaba cruzando la calle de Belleza y Felicidad, ¿no? De casualidad, gracias a una colega que desafortunadamente ya falleció, ella me mencionó que iba a ir a buscar el taller de Eloísa, el taller de la Galería de Belleza y Felicidad, y me fui con ella, ya había leído en blogs sobre Eloísa Cartonera y descubrí un mundo impresionante, ¿no? Para mí esa manera de hacer libros me llegó, me fascinó porque siempre yo creo que hay una tendencia innata en los bibliotecarios por nuestra formación profesional de emocionarse cuando ves que hay un proyecto que fomenta la lectura y que fomenta la creación, la escritura creativa también, ¿no? Yo me llevé una muestra, claro, eran libros completamente no convencionales. Lo primero que preguntamos nos preguntamos a nosotros mismos cómo vamos a ingresar esto en nuestros acervos, cuando los libros siempre en una biblioteca, como ustedes saben, tiene etiquetas por todos lados y a veces tienen unas barras magnéticas para que suene cuando uno pasa por la salida. ¿Cómo agregar todo eso a un libro cartonero, ¿no? Sin alterar su esencia, su forma? Eso fue lo primero que yo pensé también. ¿Cómo catalogarlos cuando muchas veces no hay información en el libro? Porque esa es la forma de ser de estos libros, ¿no? Me llevé una muestra de 10 libros que compré en Eloísa, se los mostré a mis profesores, algunos ya sabían también, se los mostré a los administradores de la biblioteca y les dije, esto a mí me interesa. En ese momento yo no me imaginaba que iba a crecer de esta manera. Propuse yo que se consiguieran 100 libros de Eloísa Cartonera
por 50 títulos por duplicado iban a hacer, porque en ese entonces eran 50 títulos el catálogo para la duplicación de tapas, ¿no? Bueno, el hecho de que ninguna tapa es igual, ¿no? Hubo una profesora especialmente, Senia Bilbilla, que es especialista en literatura del Cono Sur, que estaba especialmente interesada en ellos en ese momento y fue la que me apoyó en ese inicio. Dijo, sí, por supuesto, yo les digo a tus administradores que esto es de interés para los investigadores y profesores. Y así fue como obtuve los primeros 100, que la historia de Madison es colectiva también. Una profesora en ese momento iba a viajar a Argentina, una profesora de Wisconsin, y ella se ofreció como voluntaria para traer esos primeros 100 libros. Entonces sí fue de alguna manera, la historia es colectiva. Yo no puedo decir que yo no tengo todo el crédito de esto, ¿no? Gracias a una colega que estaba en una biblioteca en Nueva York fue que escuché que iba a ir a visitar al taller. Después, gracias al apoyo y el entusiasmo de los profesores y administradores, fue que se aceptó que se iniciara la colección, que iban a ser 100 libros, y gracias a la profesora Alda Blanco, que ella llevó los libros físicamente de aquí a Madison, ¿no? De ahí lo demás es historia. Ahora han sido años después y tenemos más de 1.300 volúmenes. Volúmenes digo porque hay duplicados precisamente para documentar las diferentes tapas. Y existe una base de datos también, ¿no? Los libros están en la sección de colecciones especiales en la biblioteca. No, es un poco, para mí, siempre he estado como en conflicto por esa decisión, porque no queríamos alterar la esencia del libro, el formato. Y si lo pones en la estantería regular, hay que agregarle todas las etiquetas y demás que no queríamos hacer. Y normalmente libros como estos que tienen pintura y que podrían maltratarse. Normalmente a los libros que tienen algo que se puede maltratar se les agrega plástico y no necesariamente transparente, entonces estás cambiando completamente el libro. Entonces por eso se decidió que iban al fondo de colecciones especiales, donde están los materiales poco convencionales.